Buenas noches, nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar acerca de diseñar estrategias de experiencias de usuario inclusivas para optimizar materiales didácticos en entornos educativos diversos. Mi grupo está conformado por Daniela León, María Doménica Beijó, Pamela Menoscal, que es mi persona, Juan Salas y Melanie Garrido. Para empezar, tenemos los antecedentes, que es que en los últimos años la educación inclusiva ha creado bastante importancia dentro de los entornos educativos en el sistema ecuatoriano. Y no solamente en los entornos educativos, sino también en el trabajo y en diferentes entornos, ¿no? Entonces nosotros queremos centrarnos en el Cantón El Empalme, donde todavía existe una frecuente dificultad para poder implementar ciertos recursos educativos didácticos en este tipo de entornos para personas con discapacidad. La problemática en la cual nosotros nos estamos centrando es que existen diferentes instituciones, especialmente en las aulas especializadas del Empalme, que no cuentan con un material didáctico adecuado y entonces este empieza a presentar dificultades no solamente para los estudiantes, sino también para los maestros y el método de enseñanza. La justificación. Nosotros creemos importante este estudio ya que establece que podemos incorporar ciertas estrategias de experiencias, no solamente en la cuestión de diseño, en cosas, por ejemplo, virtuales, sino también podemos hacerlo de manera sensorial y esto poder llevarlo a una manera didáctica para los entornos educativos que no solamente son para niños de preescolar, sino también para personas que están en aulas especializadas, en este caso del Cantón El Empalme. Nuestro objeto y sujeto de investigación. Como objeto tenemos el estudio, que es la optimización de la experiencia de usuario aplicada al diseño y uso de materiales didácticos inclusivos. Y el sujeto son las personas que hacen parte de este estudio, que son los docentes, los estudiantes y las personas de la comunidad. Como pregunta tenemos, ¿cómo pueden los principios de experiencia de usuario mejorar la usabilidad y accesibilidad de los materiales didácticos inclusivos utilizados en instituciones educativas en el Cantón El Empalme? Y nuestra hipótesis es que la aplicación de estas estrategias puede mejorar la claridad, organización visual y la participación estudiantil y favorecer el aprendizaje de los chicos en estas situaciones de vulnerabilidad. Hola, mi nombre es Daniela León y yo les voy a hablar sobre los objetivos. Bueno, en esta investigación nos planteamos como un objetivo general el analizar cómo la aplicación de principios de experiencia de usuario o UX puede mejorar el diseño, la accesibilidad y también la usabilidad de los materiales didácticos inclusivos dentro de estas instituciones en el Cantón del Empalme. Bueno, esto significa que no solamente estudiaremos los materiales, como un objeto físico, sino que también como los usuarios, es decir, los docentes y también los estudiantes, los pueden percibir. Bueno, como objetivos generales, específicos, tenemos primero el identificar las principales limitaciones que actualmente presentan los materiales didácticos en el empalme. Aquí hablamos de problemas de accesibilidad, de comprensión del contenido y también de las usabilidades. Como segundo, tenemos que analizar cómo los docentes y los estudiantes interactúan con estos materiales. Esto nos ayuda a reconocer esas necesidades reales, ya que muchas veces el problema no está en el contenido, sino que en la forma en la que se lo presenta. Como tercero, proponemos estrategias de diseño basadas en lo UX. Esto incluye trabajar en aspectos como la claridad visual, estructura de la información y también la jerarquía del contenido. Y finalmente, es evaluar la aceptación y la funcionalidad de las mejoras que proponemos. Siguiente. Como marco teórico, tenemos que la experiencia de usuario se refiere a cómo una persona percibe o interactúa con un material. En la educación, esto significa qué tan fácil, clara y accesible resulta esta interacción para docentes y estudiantes. Como diseño inclusivo y accesibilidad educativa, tenemos que este busca que cualquier estudiante, sin importar sus discapacidades, pueda utilizar este material sin dificultades. Esto implica considerar diferentes ritmos de aprendizaje y sus necesidades. Como materiales didácticos inclusivos,
Tenemos que estos combinan lo visual, lo estructural y también lo funcional para facilitar su comprensión, la comprensión de los niños y usan instrucciones claras. Y como último, la relación entre UX y material educativo, que la literatura muestra que aplicar principios de UX en materiales mejora la autonomía, la motivación y la retención de información en los niños. Pero, sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se enfocan en lo digital, pero no estudian como tanto lo material eh, real impreso. Soy Melanie Garrido y voy a presentar un poco de nuestro análisis teórico dentro de nuestro grupo. Como analizamos la experiencia del usuario de UX, normalmente pensamos en las interfaces digitales porque históricamente su principal campo de estudio es ese. Por ejemplo, los principios como la visualización, la coherencia, la correspondencia con el mundo real o la reducción de carga cognitiva fueron creados para mejorar la interacción con interfaces digitales. Sin embargo, diversos autores han señalado que estos principios no solo deberían limitarse únicamente a pantallas o software. A pesar de ello, la literatura muestra que las mayorías de las investigaciones en educación siguen centradas en plataformas e-learning, dejando casi sin explorar su aplicación en materiales físicos o didácticos, especialmente en conceptos de pocos recursos, como en nuestra zona de estudio, que es el empalme. Esta ausencia de estudios conlleva una brecha metodológica importante, porque en entornos donde los recursos tangibles siguen siendo una base sólida para el aprendizaje de los estudiantes, la usabilidad se evalúa de una forma distinta, no es por la rapidez del sistema, sino por la claridad de los símbolos de la información que conlleva a ser fundamental para analizar aspectos como la jerarquía visual, el orden de las instrucciones y la coherencia entre imágenes y contenido. Estos elementos son cruciales para estudiantes con discapacidad cognitiva, quienes necesitan estimulaciones más simples, secuencias más claras y un material que no genere carga mental. Autores explican sobre interfaces que la mala usabilidad provoca frustración, mayores errores, mayor dependencia a una guía externa, y eso es precisamente lo que se observa en el aula rural del empalme. Los docentes reportan más falta de atención sostenida, dificultades para sostener pasos secuenciales y una necesidad de mayor acompañamiento. Desde la perspectiva del UX, esto se interpreta como fallas de visualización, estructura y conexión con los modelos mentales que el estudiante tiene construido. Por otro lado, los estudios demuestran que una mayor diseño visual y secuenciación de materiales impresos aumenta la autonomía del estudiante. Esto respalda nuestra hipótesis. Aplicar principios de UX al diseño de materiales inclusivos puede mejorar la comprensión y la participación en contextos como aulas rurales en institutos de educación. Este análisis de nuestra literatura revela que trasladar estos principios a materiales impresos no solo es viable, sino que necesario, sobre todo para comunidades que no cuentan con instalaciones digitales o que tienen limitaciones y falta de recursos. Exigen soluciones no solo en lo digital, sino en propuestas más viables, como las físicas, más inclusivas y fundamentadas. Mi nombre es Domenica Bijot y yo voy a hablar sobre el enfoque metodológico. En nuestro enfoque metodológico trabajamos con dos tipos de investigación. Primero, la investigación exploratoria, que nos permitió entender el problema y el contexto real de los materiales inclusivos. Luego, utilizamos la investigación documental, que fue clave porque nos ayudó a obtener una idea precisa del campo que íbamos a investigar, datos confiables y una introducción sólida al tema. Siguiente. En cuanto a los niveles de investigación, aplicamos un nivel exploratorio que nos permitió identificar las deficiencias y los materiales adaptados dentro del contexto rural, incluso en un aula considerada especializada. En cuanto a los niveles de investigación, aplicamos un nivel exploratorio que nos permitió identificar las deficiencias en materiales adaptados dentro del contexto rural, incluso en un aula considerada especializada. Y el nivel descriptivo nos permitió detallar la situación del aula. No tiene reconocimiento del ministerio y atiende 3 estudiantes con distintas
discapacidades principales cognitivas, lo que dificulta su participación y avance. Hola, soy Juan Salas y en nuestras entrevistas realizadas tanto a un docente del Empalme como una licenciada de educación especial, identificamos una problemática en común. Los materiales didácticos inclusivos no están disponibles o no son utilizados adecuadamente. La licenciada destacó que lo siguen que los estudiantes con TDAH, autismo o trastornos del habla requieren apoyos como pictogramas, materiales concretos o aplicaciones interactivas, pero estos casi nunca están presentes en el aula. Además, mencionó que el avance del estudiante cambia significativamente cuando se usan materiales adecuados. Por su parte, la docente del Empalme señaló dificultades para mantener la atención, para guiar secuencias de pasos y para adaptar actividades, lo que confirma que el principal desafío no es solo la discapacidad del estudiante, sino la falta de recursos y capacitación del docente. En conjunto, estas entrevistas evidencian la necesidad urgente de diseñar materiales accesibles, claros y adaptados al contexto, así como de apoyar a los maestros en su implementación. ¿Siente? En nuestras observaciones vimos que los docentes dedican mucho tiempo en explicar actividades que podrían ser más intuitivas si los materiales estuvieran diseñados con un enfoque centrado en el usuario. Esto afecta a la autonomía del estudiante y aumenta la carga en el docente. Además, confirmamos que el diseño educativo debe adaptarse al contexto rural y a las necesidades cognitivas específicas, reorganizando la información visual y simplificando las secuencias. En conjunto, estos hallazgos muestran que la UX es una herramienta clave para mejorar materiales convencionales y nos da una base sólida para las próximas fases del proyecto, el cual son diseñar, validar, optimizar recursos y implementarlos en la comunidad educativa en Empalme.